buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Por supuesto, una propuesta más que interesante, pero esta vez de la mano de una invitada. Va a estar conmigo Belén Lugo, que es una joven chef, por supuesto, que está ahí con una propuesta más interesante. Nos trae un pollo tandoori. Así que, Belén, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Para mí, un Estar placer, en mi tu querida amiga, programa. recibirte aquí en el programa. Así que la cocina es tuya, mi Gracias. querida. Hoy voy a ser de vago, voy a ser solo de espectador. Así que es todo tuyo, ¿eh? Un pollito tandoori. Pollo tandoori. Veo muchos ingredientes, por supuesto, con mucha característica, con ingredientes muy fuertes, como en el caso del jengibre, ¿eh? Sí, vamos a adobar el pollo Sí. con estos ingredientes. La verdad que es un poquito fuerte, es algo característico de la cocina asiática. Asiática. Es la cocina asiática que está muy de moda, porque fíjate que hay muchísimos restaurantes. Sí, ¿eh? la verdad que sí, está muy de moda y bueno, eso es lo que vamos a preparar hoy. Me encanta, muy bien. Yo te ayudo es toda la ayuda que te voy a dar, un cuenquito para que vayas preparando justamente. Tenemos lista de ingredientes en pantalla que ya vamos a estar compartiendo con los televidentes. Es muy fácil de probar este plato que nos trae Belén hoy. Y una pechuguita de pollo siempre tenemos en la heladera. A lo mejor el jengibre te es una dificultad, pero cerca hay una despensa, un coreano o un supermercado donde podés conseguir lápiz y papel a mano. Anotar los ingredientes. Estos son. Para esta preparación vamos a necesitar 250 gramos de pechuga de pollo, 100 centímetros cúbicos de yogur natural, cebollita de verdeo, jengibre rallado, pimentón dulce, pizca de comino, sal fina, cilantro fresco y aceite para freír. Bien, hay lápiz y papel a mano, ya tuvieron, ya anotaron todos los ingredientes y Belén, por supuesto, ya empieza a armar toda la mise en place que va a necesitar. Es interesantísimo lo que está ocurriendo con nuestra gastronomía, Belén. Hay muchos restaurantes, hay muchas comidas internacionales, hay restaurantes chinos, hay cocina japonesa, que vos sabes muy bien que estamos compartiendo un trabajo junto en un conocido centro comercial recientemente inaugurado, estamos ahí. Y también hay los restaurantes vietnamitas que se tiene ahora, y también la cocina asiática en sí está muy de moda. Fíjate ahí por la calle, creo que es Senador Long, hay 2-3 lugares donde se come riquísimo. Sí. También justamente en el local en el que nosotros estamos preparando este plato. Esto sale como una entrada ahí, ¿verdad? Esto sale como una entrada. La verdad es muy rico. Hoy les vamos a enseñar a preparar en sus casas. Perfecto. Pechuguita de pollo, cortate como vos quieras. No sé si querés hacerlo en dedito, querés hacer en cubo, como que sentite cómoda, mi querida, ¿sí? Bueno, Metele vamos a ahí. empezar. Sacamos a un poquito ahí a un costado esto para que se aprecie mejor. Cambiamos el bol. Dame esto, te dejo esto que es un poco más pequeño para ir agregando tus cubos de pechuga de pollo, ¿eh? Eso es interesante que cortemos en cortes no muy gruesos para que le penetren muy bien los condimentos, ¿verdad? Sí, justamente para no dejarlo tanto tiempo, la idea es hacer una preparación un poco sencilla y rápida. Entonces, cuanto más chicos sean los cortes, más rápido va a agarrar el condimento al pollo. Esto vos sugerís que no se deje tanto tiempo para que no le invada tanto también el sabor de los Para que condimentos, se sienta justamente el gusto a pollo y que tenga un cierto toque de los condimentos, porque como dijimos es algo un poquito fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces, si se deja demasiado tiempo, ya es invade un poquitito. Invade demasiado el Háblame de vos, condimento. ¿hace cuánto vos estás estudiando? Ya estás egresando este año, ¿verdad? Sí, este año termino, estoy estudiando cocina profesional Sí. y justamente estoy en segundo año, estamos con cocina internacional ahora. Qué bueno, qué bueno. Este año termino Se la carrera. Se pone muy de moda la gastronomía y desde el punto de vista que lo mires, el restaurante que se tiene aquí justamente en nuestro medio, ustedes, los jóvenes que están acaparando la gastronomía, ¿por qué te decidiste? Si no fueras cocinera, ¿qué te hubiera gustado seguir? La verdad que no sé, probé algunas carreras y Como por ejemplo. estudié criminalística. Oh, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Sí. Estudié criminalística 2 años y como que no era tanto lo mío. Lo de gastronomía empezó con un curso corto que hice de pastelería y al año siguiente ya me inscribí para la carrera. Ya a nivel profesional. Sí. Qué bueno. ¿Y qué te gusta más, salado o dulce? La verdad que me gusta más salado. Me gusta más salado por el tema de que hay más libertad. Lo dulce es como muy estricto. Exactamente, muy bien. Vos sabés que en eso
congeniamos porque por eso justamente no me gusta mucho la parte de pastelería porque te habla de gramaje, ¿verdad? Sí. Y si se te va más de 100 gramos la harina, bueno, el resultado no es lo mismo. En la cocina hay varias maneras de truquear. Se me fue un poco la sal, le pongo una papa entera. Sí, hay formas de arreglar. Cuando de repente se te sala mucho la comida. Y la verdad que siempre es la papa entera. Sí, es interesantísimo cómo la papa absorbe, por eso siempre el consejo que damos cuando uno va a hacer un puré de papa, ya le tienen que agregar en la papa en frío sal para que le tome ese sabor. Porque un puré de papa que se le ponga sal una vez que ya se haya cocinado la papa y peor si ya se hizo el puré, ahí mucho no lo absorbe, ¿eh? Un truco entonces que compartimos, ¿eh? Esos chicas pueden anotar también, cuando la comida le sale muy salada, agréguele una papa entera. Los pequeños tips. Que en el programa nosotros tenemos unos pequeños tips, ¿eh? Que después te voy a robar unos cuantos, ¿eh? Bueno, okay. Cortamos la pechuguita de pollo. Esto es la preparación que vamos a hacer, ¿verdad? Esto está bien. Bueno, perfecto. Entonces, permitime que yo te retiro esta pechuga de pollo. Okay. Yo siempre doy consejo. Saca tu cuchillito. Siempre doy consejo porque de repente la gente no tiene 2, 3 tablas en la casa, entonces damos vuelta para mejor mezclar un poquitito, ¿eh? Bueno, organizate con todos los ingredientes para dar sabor y dame ese tiempito para hablar de más salud y cultura. Alguien se cayó por ahí, pero no se preocupen. Vamos a darle la sugerencia de que tenga siempre a mano un pangao y un vibro masajeador. Ambos productos lo que hace de que combate totalmente la gordura, la obesidad, la celulitis y por supuesto tonifica y de verdad el cuerpo. Solicita tu Jack y Pangao a los teléfonos 522-610 y el 092-380-527. Dismar Salud y Cultura. Muchas gracias, ¿eh? Belén, veo que estás pelando jengibre ahí. Sí, ¿Te gusta el jengibre y en qué uso? La verdad, el jengibre tiene varios usos. Se usa para condimentar las comidas. Justamente en la comida asiática se usa mucho. También podemos tomar té de jengibre. Es muy rico. Sí. En estos días frescos es nuestro santo remedio, ¿verdad? Sí. Jugo de limón, el jengibre. Sí, un poco de miel. Y un toque de miel de abeja. Realmente es poderosísimo. Ya habíamos compartido propiedades, chicas, del jengibre, ¿verdad? Es muy bueno. Hay que volver a repetirlo, utilizar. Vos sabés que un día probé en un restaurante, creo que era un flancito de dulce de leche muy común y corriente, ¿verdad? Pero con su almíbar de jengibre. De jengibre. Riquísimo, me atrapó eso. Cebollita de verdeo le vas a agregar también, ¿verdad? Le vamos a agregar cebollita de verdeo picada. Perfecto. Un poco de cebollita de verdeo picadito para agregar a la preparación. Vamos a utilizar un poco de yogur natural. El yogur natural se utiliza mucho en la cocina asiática, ya sea como para macedar, así como también para darle un poquito de sabor y como incluso aderezo para ensaladas incluso, ¿eh? Sí, se usa mucho en el aderezo para ensaladas justamente porque es más liviano que la crema de leche. Exacto, o que la mayonesa, ¿verdad? O que la mayonesa, pero si no tiene en su casa yogur natural, puede usar un poco de crema de leche. Ahí está, perfecto. Te voy a alcanzar el rallador que yo tengo por aquí, acá, para que vayas rallando tu jengibre, le demos sabor entonces al pollito. Y luego nada más que eso es muy sencillo, pasa por harina y por supuesto llevar a fritura ya, ¿verdad? Sí, nada más eso. Yo te voy a ayudar con una sencilla ensaladita de rúcula de atrevido que soy, nomás voy a utilizar tu yogur que te queda, voy a utilizar un poco de miel, vamos a darle un sabor diferente a una ensaladita de rúcula que va a ser la guarnición. Bueno, vamos con la imagen de la ralladura de jengibre que está preparando por supuesto Belén para dar sabor a su pollito tandoori, que es la propuesta aquí. Hacemos la pausa, ya volvemos. Bien, Belén en la cocina preparando su rico pollo tandoori. Yo ya vuelvo enseguida con ella, pero quiero darte la sugerencia para, por supuesto, nutrir a toda la familia. Estamos hablando de una excelente calidad de lácteos, como lo que nos ofrece más de 20 años San Loren. Trae productos frescos a tu mesa y descubre el puro sabor de la naturaleza también ahora. Lácteos San Loren, lo mejor, lo mejor. Por supuesto, ofrece una infinidad de leches, por supuesto, en varias presentaciones. Tenemos justamente el delicioso yogur, tenemos la crema de leche y esto que tengo acá realmente es un de dulce de leche fabuloso, así que no hay excusa, cualquiera sea el lácteo que te guste, San Loren te ofrece realmente una manera exquisita para nutrir a toda la familia. Muchas gracias a los amigos de San Loren. Bueno, vuelvo contigo, de hecho el yogur que estamos utilizando acá, realmente es de San Loren. Ahí tenemos entonces, mezclamos todo, ¿verdad? Los ingredientes, ¿eh? Sí, todos los ingredientes, primero los condimentos y luego le agregamos un poquitito de yogur natural. Ahí está, buenísimo, no te olvides, déjame un poquito de yogur, que quiero hacer esta rico aderezo de yogur con un poco de jengibre, miel de abeja, para aderezar justamente nuestra hoja de rúcula. ¿Te gusta la rúcula? Sí.
Me gusta la rúcula, es muy, muy rica. Incluso podemos hacer rollos también con eso. Exactamente, no, ella hace sushi, la próxima hace sushi. Solo que el sushi hay que preparar la mise en place hecha porque el programa dura media hora, pero dentro de poco vamos a volver una hora y vamos a hacer sushi y todo. Más todavía que al director del canal le encanta el sushi, ¿eh? Pero es otra cosa. Acá, dejamos, le pusimos ahí entonces pimentón, el jengibre, comino, cebollita de verde o curatón, ¿verdad? Sí. Y el yogur natural. El yogur natural ya para terminar de adobar. Exacto. Y después pasamos por harina y ya lo freímos. Ahí está, perfecto. Yo aprovecho entonces para levantar un poco de temperatura ya del aceite para que nuestra fritura salga bien crocante. Repito, vamos a acompañar esto con una rica ensaladita fresca, ¿eh? Le voy a dar a... ¿Te pasó tu lumbago? Yo te tengo una solución, mi querida. Mira lo que te ofrece Dimar Salud y Cultura. Ofrece la dupla perfecta compuesta por el Pangao y el Vibro Masajeador. Ambos productos, por supuesto, destruyen de verdad la celulitis, la gordura y la obesidad. Tonifica el cuerpo. Así como también, por supuesto, te desestresa totalmente. Llama a los teléfonos 522-610 y el 092-380-527 para que tengas, por supuesto, la presencia de un promotor y te comente, bueno, cuáles son los beneficios y por qué uno tiene que tener esta dupla perfecta en la casa. Gracias, Pangao, gracias a Dimar Salud y Cultura, ¿eh? Bueno, los cubitos de pechuga de pollo pasamos por harina ahora, ¿verdad? Sí. Le damos una costrita de harina para que resulte bien crocante. Aceite ya puse justamente a calentar. Yo ya me voy a ir organizando para preparar la rica ensaladita de rúcula para la guarnición de este plato, ¿eh? Bueno, me decías entonces, ya hablamos de todo un poco. Ibas a ser policía, criminalística, iba a estar ahí. No se decidió por la cocina. Me decís que no te gusta mucho lo dulce porque es muy salada, pero muy estricto, muy riguroso. Y la cocina, bueno, te da un poco más pie para jugar, ¿verdad? Sí, la cocina salada, vamos a decir que da más libertad. Sí. Podemos experimentar un poco más, probar un poco más. Sobre eso, esa palabra experimentar que utilizaste me da pie para hacerte la siguiente pregunta. ¿Sos de experimentar la cocina? ¿Sos atrevida en el buen sentido de la palabra de ir mezclando sabores, descubrir nuevos encantos de los ingredientes? Sí, la verdad que sí, es algo bueno. De repente no te salen buenas combinaciones. Claro, y ahí te das cuenta que... Ahí te das cuenta que es lo que no podés combinar, con, que no podés mezclar. Con cola de zapatero pega eso, ¿verdad? Pero sí, me gusta experimentar. Me gusta combinar nuevos sabores. Exactamente, por eso es buena la parte de cocina salada, te da justamente eso, la amplitud justamente de ir jugando con los sabores. Bueno, si querés lavarte la manito una vez que ya esté todo empapado, eso no hay problema, tenés una pinza ahí para ir agarrando cada piecita. Una temperatura adecuada de aceite, ¿verdad? Sí, no demasiado caliente para que se pueda cocinar bien el pollo. Si no se dora muy rápido y por dentro capaz que no se dore muy bien. Ahí tenés agüita, mi reina, para que te laves la mano. Estoy compartiendo con el Lugo realmente una promesa de lo que es la gastronomía. Siempre le digo a mis amigos y amigas, bueno, me encanta que vayan haciendo nuevos valores, porque son aquellas personas que alguna vez nos van a estar reemplazando, ya sea en televisión, ya sea dirigiendo la cocina de algún restaurante, así es muy interesante, realmente. Me preguntan un mensajito si tenés algo con Fernando Lugo, ¿pariente? No, ¿verdad? No, nada. Coincidencia nada más. Bueno, pura coincidencia. Ahí está, muy bien. Entonces ahí tenés una pincita para vamos a ver si la temperatura del aceite todavía. ¿Cómo vos pillás cuando tu aceite ya está caliente? Y hay que probar con un trocito de pollo. Si es que al tirarlo al aceite flota inmediatamente, es porque sí, ya está caliente. Me aseguré en preguntarte porque tu otra compañera le digo, Adri, deme si el aceite ya está caliente, no tuvo mejor idea que meter el dedo en la freidora. No. Pero bueno, no importa. Ahí está, te dejo ahí, falta un poquitito, ¿verdad? Le falta un poquito. Buenísimo, buenísimo. Esto me encanta. Todos los condimentos fuertes y sabores bien peculiares me encantan. Sé que el pollito va a resultar muy rico. Va a quedar algo espectacular. Me voy al truquito, después me tenés que dar unos tips, porque siempre aquí en el programa nosotros compartimos con los televidentes, gracias a aquellas personas que envían a través del Facebook, algunos truquitos, algunos tips de cocina para compartir con todos, ¿eh? Por supuesto la producción siempre prepara y vamos a ver, cuando estás preparando un horno caliente con por supuesto un pollito asado o un cerdito, inevitablemente el horno se ensucia, ¿verdad? Eso ocurre. Bueno, ¿de qué manera? ¿Cuáles son los trucos para limpiar? Es lo que te proponemos. ¿Cómo limpiar el horno? Limpia el horno. Prepara en un recipiente bicarbonato de sodio, detergente para platos y vinagre. Haz una mezcla. Luego derrama el preparado en un trapo. Limpia tu horno con este repasador y verás que se eliminan todas las grasas.
muy interesante. Así que señora, no hay excusa, no hay necesidad de estar gastando en productos muy caros para limpiar el horno, porque de esa manera tan sencilla, fácil, se logra justamente este pequeño, un pequeño traspeso de repente que uno tiene en la cocina porque se mancha mucho el horno, ¿eh? ¿Está el aceite calientito ya? Ahora sí, ya está el aceite Bueno, caliente. perfecto. La temperatura adecuada para ir fritando. Esta cocción es muy interesante porque obviamente la pechuguita de pollo va a resultar crocante. Pasamos apenas por un poco de harina. O también podría ser un poco de fécula, ¿eh? También un poco de fécula. O quien quiera, por supuesto, un poco de panko. Se puede con un poco de panko también. Porque esto tiene la humedad suficiente para absorber Sí, cualquier no apanado. hace falta usar huevo batido ni nada. Con el yogur es De suficiente. eso se trata justamente, ¿eh? Te preparo un cuenco con un papel absorbente que es muy interesante cuando uno tiene fritura, tiene que estar preparado justamente, que esto estoy haciendo, ¿eh? Mira cómo queda, espectacular, ¿eh? Vamos a degustar una preparación de la cocina asiática muy rica, bien dorado, bien crocante, va a quedar fabuloso este plato, ¿eh? Yo a la vuelta, por supuesto, voy a estar ya preparando una rica ensaladita con la rúcula, con el yogur natural, con su jengibre, va a quedar realmente exquisito, ¿eh? Bueno, esto independientemente que uno puede servir como una suerte de entrada o puede ser un plato fuerte también ya. También, depende de con qué se lo acompañe. Exactamente, ahí va a saciar bastante bien, ¿eh? Bueno, ¿y cómo te está yendo justamente con la cocina nipona? ¿Te gusta el sushi? Sí, me gusta el sushi. ¿Te gusta hacer o comer? Las dos cosas. Las dos cosas, Está muy bueno aprender a hacer sushi. Sí. Pensé que iba a ser un poco más complicado, la verdad. Sí. Pero me está saliendo bien. Ya. Estoy agarrando la mano más o menos de a poco. Claro, y lo interesante es justamente que el delicioso arroz uno le puede dar el relleno que quiera, ¿verdad? Sí, Fíjate eso lo que también. nosotros tenemos en las yolas, que es justamente unas piezas unas romanitas de surubí que va para dentro del arroz avinagrado, que realmente queda muy rico. Y por supuesto con el topping que le da un sabor fabuloso, con la cremita de palta esa rica, ¿eh? Sí, la verdad que ahora el sushi se está modernizando mucho y hay para todos los gustos ya. Y es uno de los gustos adquiridos que se instaló acá. A mí me maravilla ver jóvenes, fíjate que van chicos, un grupo de amigos, 18, 20 años, y comen sushi. ¿Vos sabés que eso? Porque en mi tiempo, que ya tengo mi edad, 20 años atrás, comer sushi era cosa de viejo. Hoy en día está de moda, ¿eh? Ahora sí, ya todo el mundo se anima justamente por la variedad que hay, porque hay para todos los gustos. Ahí está. Bueno, la pausa. Hacemos la pausita, la última, a la vuelta presentamos nuestro rico pollito tandoori con una rica ensalada de rúcula con su aderezo en base a yogur natural, miel y un poco de jengibre. Ya volvemos, director. Bueno, muy bien, ya de vuelta aquí, último bloque, cocinemos juntos, compartiendo el programa con esta promesa de la gastronomía. Belén Lugo nos propone un rico pollo tandoori y yo empiezo a armar una rica ensaladita. Eso para no dejar de meterme en la cocina yo nomás, ¿eh? Acá tengo hojitas de rúcula realmente deliciosas. Vos sabés que te doy una receta, bueno, y mira lo que te voy a enseñar a vos si vos sos joven, talentosa. Vos sabés que me encanta rúcula, peras en láminas muy delgadas y un suerito de queso Roquefort. Ah, sí. Eso me invitas en tu casa. Yo estoy eternamente agradecido. Vos sabés que la peculiaridad de la rúcula es ligeramente amarguita y ahí está la gracia. Sí. Y vos sabés que me da pena porque mucha pena en el sentido de que muchas veces hay todavía personas que no saben. Yo me encuentro en un supermercado, ahora que te vas a convertir en famosa, se van a acercar y a preguntarte, ¿qué hago con esto? Me preguntan, hoy justamente cuando hacía las compras para traer esto, me dice la señora, esto es achicoria, no, eso es rúcula. Y me dicen que se usa una rica ensaladita y no solamente eso, se puede utilizar en risotto, se puede utilizar en crema, una sopa. Sí. Queda muy rica, ¿no? Muy rica. Ahí está, le agrego entonces rúcula fresca, le baño con yogur natural, abundante yogur natural he hecho ahí. La miel ya estaba en el fondo del bol. Lo que le voy a agregar es un poco de ralladura de jengibre también, que va a quedar de una manera fabulosa y va a perfumar muy bien esta preparación, ¿eh? Ahí está, le echamos entonces un poco de ralladura de jengibre, muy poquito para que le dé un poco de sabor, porque nuestro pollo ya tiene bastante sabor, ¿eh? Ahí está. Es muy rico. El jengibre muchas veces viene con muchos nervios, es decir, tiene unos filamentos, ¿verdad? Sí, tiene hay que mucha siempre fibra. retirarle un poquito esa parte o tratar de comprar lo más fresco posible. Un poco de sal fina.
Ahí está, va a quedar muy bien. Y quien desee, por supuesto, le puede agregar un toque, nada más que un toque de teriyaki, por ejemplo. Teriyaki, Que un sí, sabor ya que estamos con la onda que el sabor realmente oriental. es fabuloso. Para quien no sepa lo que es un teriyaki, es una mezcla de salsa de soja, por supuesto, con algo dulce. Hay quien prepara con miel de caña. Nosotros preparamos nuestro teriyaki, que no voy a decir la fórmula porque realmente es una de las características de nuestro negocio. Queda espectacular. Ahí está. Creo que acá abajo, Belén, si me alcanzas un tenedor que tenés bajo tuyo por ahí. Mira cómo está quedando el pollito. Bien dorado, crocante, realmente delicioso, ¿eh? Bueno, y para una próxima, ¿qué preparamos, mi querida Belén? Ya, traemos arroz hecho y hacemos unos rollos. Podemos preparar rollos. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo más divertido, Ruth. Vamos a hacer un concurso de rollo. Vamos a traerle a unos chicos en cada corte que esté preparando, ¿eh? Imagínate nuestros compañeros que realmente se volvieron máster en eso, compartir el programa. Pues realmente uno puede jugar incluso con los ingredientes, con el relleno que uno quiera, ¿eh? Ahí está. ¿Te gusta la combinación que te hice la ensaladita para tu pollito Sí, tandoori? está Ya tenemos unos muy cuantos que buena. están fritos ya, ¿verdad? Acá Te está. voy prolijando acá tu mesada. Ahí podéis ir cargando nuestros cuenquitos para que quede bien chusco, porque estamos llegando ya casi al final del programa, ¿eh? Bueno, vas armando eso y repetimos. Cortamos la pechuga de pollo en cubo, ¿verdad? En cubos, Sí. luego adobamos con todos los condimentos, comino, pimentón, Sí, jengibre. cebollita, jengibre, cilantro. Sí. Por último, le agregamos el yogur natural, luego pasamos por un poco de harina y ya lo freímos. Ahí está, perfecto. Y de esa forma va luciendo, fíjense cómo queda, bastante crocante. El hecho de, por supuesto, darle ese macerado, ese adobo con un poco de yogur y por supuesto con el jengibre, con las hierbitas frescas, ya suficiente fue justamente para que absorba justamente la harina, ¿verdad? Y quede bien apanado y por supuesto para que luzca de la manera que están viendo ahí. Acomodo un poco mis hojitas de rúcula. ¿Me permitís colocar acá al costado ya esta Sí. preparación? Y esto viene a ser un almuerzo bastante ligero, ¿eh? Estamos hablando de algo muy sano, estamos hablando de algo delicioso. La rúcula realmente para mí es una muy buena compañía para estos crocantes de pollo. Belén sigue fritando los últimos pollitos que quedan. Yo aprovecho para darte la sugerencia de que tengas a mano el pangao y el jack. Esta propuesta que nos presenta Dismar Salud y Cultura te ayuda justamente a combatir la obesidad, por supuesto la gordura, desestresa muy bien y lo más importante para las mujeres, combate la temible celulitis y tonifica el cuerpo de verdad. Los teléfonos para que ustedes adquieran, por supuesto, pueden llamar al 522-610 o también pueden hacerlo a través del celular 0982-380-527. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Cargarle ese restito ahí que para ir despidiendo el programa, me da una gana ya de darle diente a esto que queda realmente muy apetecible la preparación. Belén, te voy agradeciendo por la compañía de hoy, la visita, espero que se repita y bueno, para la próxima, ¿te parece que hagamos sushi? Compartimos con los Sí. televidentes, ¿sí? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo en tu programa y la próxima hacemos sushi entonces. Ahí está, la propuesta está hecha, ¿eh? Gracias por elegirnos como compañía. Ya se llega la querida Daisy con Mañana Plus. Será hasta mañana. Chao, chao.